Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros, profesor de la materia de contaminación de la atmósfera para la carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. En esta oportunidad para dar una clase relacionada con contaminación por material particulado y sus técnicas de control, específicamente las técnicas o los equipos de colectores ciclónicos de partículas. También conocidos como ciclones, son equipos de recolección de polvo que se usan con mayor frecuencia, además de poderse emplear para separar también sólidos de líquidos. Es decir, tanto como tanto para separar partículas sólidas de la corriente gaseosa como para separar partículas líquidas de una corriente gaseosa. Su éxito se debe en parte a que son equipos de gran sencillez estructural debido a que no poseen partes móviles y que apenas exigen mantenimiento. Los ciclones remueven el material particulado de la corriente gaseosa basándose en el principio de impactación inercial generado por la fuerza centrífuga. En la imagen del centro inferior vemos un corte de planta o desde la vista superior del equipo donde apreciamos su entrada tangencial y el cuerpo principal del ciclón, que desde arriba se ve como una circunferencia, es el cuerpo cilíndrico. Vemos que las flechas indican movimientos circulares del gas y las partículas grandes, medianas y pequeñas van moviéndose junto con el gas. Sin embargo, como las mismas tienen mayor masa que la del gas, tienen mayor inercia y es más difícil que cambien su dirección. Así que terminan estrellándose con las paredes del ciclón y separándose por lo tanto de la corriente gaseosa. En la imagen inferior derecha se aprecia un corte longitudinal o de lado del equipo, donde la flecha roja indica la entrada del gas cargado con partículas y la flecha verde indica la salida del gas libre de partículas, o bueno, dependiendo de la eficiencia, aún con una pequeña cantidad de partículas, pero la mayor cantidad de las mismas quedan retenidas dentro del equipo, que tiene una parte superior cilíndrica, una parte inferior cónica, y las partículas quedan en ese cono, en esa tolva, y van siendo retiradas por la parte inferior por esa válvula que permite la extracción de partículas. Entonces, los ciclones pueden ser hechos de una amplia gama de materiales y pueden ser diseñados para altas temperaturas que ascienden hasta 1000 grados centígrados inclusive, y presiones de operación. Los ciclones son adecuados para separar partículas con diámetros mayores de 5 micrómetros, aunque partículas mucho más pequeñas en ciertos casos pueden ser separadas, no con 100% de eficiencia, pero por supuesto, como todo equipo de control de partículas, las eficiencias siempre son más altas mientras más grande sea el tamaño de las partículas. En la imagen inferior derecha se aprecia una fotografía de un ciclón. Esto permite apreciar la entrada tangencial superior, el cuerpo cilíndrico superior principal del equipo, la tolva inferior de recolección de partículas, por la base es la extracción de partículas, y bueno, además se aprecia el tamaño considerable, prácticamente podríamos decir como piso y medio a 2 pisos de una estructura. Los ciclones, a diferencia de los sedimentadores, son efectivos para partículas más pequeñas aún. Esto ya que la fuerza centrífuga es la que hace el trabajo en los ciclones, a diferencia de la gravedad, que es la que hace el trabajo en los sedimentadores. La fuerza centrífuga se define como la masa de la partícula multiplicada por la velocidad de giro al cuadrado entre el radio de giro. Hay varios tipos de ciclones.
Bueno, ya hemos visto en las imágenes uno que tiene la parte superior cilíndrica y la parte inferior cónica. Ese es el que aquí es tipo A, o de entrada tangencial y descarga axial. También es conocido como el ciclón tradicional. De aquí en adelante vamos a hacer más referencia a ese tipo de ciclón, precisamente por ser el más tradicional o el más utilizado. Pero también lo podemos tener el B, que es el de entrada tangencial y descarga periférica. Tenemos el C, que es el de entrada y descarga axial, y el D, que es el de entrada axial y descarga periférica. Noten que la entrada tangencial es como una entrada a 90 grados del eje vertical del equipo, y la descarga axial es una descarga paralela al eje vertical del equipo. La descarga periférica es perpendicular, es paralela, perdón. La descarga periférica es paralela a la entrada tangencial, solo que van en direcciones, incluso van prácticamente en la misma dirección. Pero por supuesto opuestos, ¿no? La entrada de la salida. Por ejemplo, la entrada es superior, la salida es inferior. Cuando la entrada y la descarga son axiales, pues también son opuestas, pero ambas son paralelas al eje vertical principal del equipo. La entrada es hacia abajo y la descarga es hacia arriba, pero son paralelas al eje vertical del equipo. Cuando la entrada es axial y la descarga es periférica, la entrada es superior por el eje vertical del equipo y la descarga es perpendicular al eje vertical del equipo. Además, los ciclones de entrada tangencial y descarga axial, que son los ciclones tradicionales, se pueden construir con diámetros más grandes. Sin embargo, lo más frecuente es que se construyan con... Estos se pueden construir con diámetros entre 60 y 91 centímetros. Lo ideal es que no pasen de 1 metro, o si pasan no sea mucho. No es una restricción obligatoria, sino el hecho está en que mientras más pequeños son los ciclones, más eficientes. En el caso de los B, que son los de entrada tangencial y descarga periférica, el gas sufre un retroceso en el interior del equipo, al igual que ocurre en un ciclón convencional. Sin embargo, presenta inconvenientes de que el polvo no es eliminado en su totalidad de la corriente, aunque sí se produce una concentración del mismo. Por eso es que no son tan utilizados, porque no hay una eliminación, sino más bien una concentración de las partículas. En el caso de los C con entrada y descarga axial, la diferencia fundamental es que se encuentran en los diámetros, que son muy pequeños, diámetros entre 2,5 a 30 centímetros, lo que gracias a esta característica hace que su eficiencia sea mayor, aunque su capacidad sea menor. Y los D, o de entrada axial y salida periférica, proporcionan un flujo directo que es muy adecuado para conectarlos con fuentes de gran volumen, donde los cambios de dirección del gas podrían ser inconvenientes. Los ciclones del balance de fuerzas de partículas se obtiene un equivalente de la ley de Stokes. Pero para ciclones donde se sustituye la fuerza de gravedad por la fuerza centrífuga, y en ellos pues el ciclón posee un cuerpo cilíndrico con un colector de salida de partículas, a diferencia de un sedimentador, por lo que el BSUT asterisco en un ciclón es el equivalente a un BSUT de Stokes del ciclón, considerando sus dimensiones W sub I, o ancho de entrada, y H de altura de entrada, y que en los sedimentadores la longitud es horizontal, mientras que en los ciclones la longitud que recorre el gas es proporcional a la longitud que recorre en un giro multiplicado por el número de giros. Por eso es n, que es el número de giro o el número de vórtices, multiplicado por pi por d sub 0, que en este caso es el diámetro del ciclón. Sí.
Entonces, cuando hacemos un análisis matemático de la eficiencia de un ciclón, vamos a tener ese V sub T, que es la velocidad terminal en el ciclón, habiendo hecho el cambio de fuerza gravitacional a fuerza centrífuga. Entonces vamos a tener T sub S, que es el equivalente en un sedimentador al tiempo de sedimentación. Digamos que en el ciclón sería como el tiempo de remoción también, el tiempo necesario para que las partículas sean separadas del gas por movimientos ciclónicos. Y el T sub R es el tiempo de retención del aire dentro del equipo. Debe cumplirse en los ciclones también que el tiempo de separación dentro del ciclón de las partículas sea menor o igual al tiempo necesario de retención del gas dentro del ciclón, para que dé suficiente tiempo para que las partículas sean separadas del gas. Esto nos permite determinar el diámetro mínimo de separación total, que en un ciclón es la raíz cuadrada del cociente entre el producto de 9 por la viscosidad por el V sub C, que es el ancho de entrada del ciclón, entre pi por V sub G, que es la velocidad del gas, por NT, que es el número total de vórtices o vueltas que da el gas dentro del ciclón, por ρ P, que es la densidad de la partícula. Cabe aclarar que más o menos se ha estandarizado que el número de vueltas que da el gas dentro de un ciclón es de 5. Al no tener este dato, podemos asumir este valor. El funcionamiento. Un separador ciclónico está compuesto básicamente por un cilindro vertical con fondo cónico dotado de una entrada tangencial normalmente rectangular. En la imagen central vemos la entrada del gas sucio en rojo y la salida del gas purificado en azul, en la flecha, donde vemos el número de remolinos o vórtices que da externos, y luego vemos como en líneas punteadas unos segundos vórtices internos. Los primeros vórtices externos son de diámetro más grande y en sentido descendente, y son los que garantizan la separación de las partículas y del gas. Y los segundos vórtices son de diámetro menor y son ascendentes. Cuando el gas choca con la tolva, se devuelve en un vórtice más fino y sube el gas purificado. Así que los segundos vórtices ascendentes prácticamente son aire limpio. Y en la imagen de la derecha vemos el gas purificado en azul nuevamente, y tenemos las mamparas porque la entrada también es tangencial. La entrada es axial, perdón. Entonces esas mamparas inclinadas hacen que el gas, cuando entre, comience a dar giros, porque igual se necesitan los giros para que la fuerza centrífuga actúe en la separación. Entonces, en cuanto al funcionamiento, la corriente gaseosa cargada con partículas sólidas se introduce tangencialmente en el recipiente cilíndrico a velocidades de aproximadamente 30 metros sobre segundo. Bueno, esta puede ser una velocidad máxima posible en un ciclón, y la mínima es de unos 15 metros por segundo. Repito, entonces la velocidad oscila entre 15 a unos 30 metros por segundo. Vean en la tabla 5 de la esquina derecha inferior que el último dato es la velocidad de entrada V sub I, que oscila entre 15.2 y 27.4. O sea que la máxima la dan como 27.4 y arriba 30. Entonces más o menos la velocidad máxima puede estar entre 27 a 30 y la mínima en unos 15, siendo la velocidad estándar de 22 metros por segundo. Más o menos la que se utiliza en los cálculos dentro de ese rango. Aunque no es el valor único restrictivo, pues todos los valores dentro de ese rango podrían ser válidos.
saliendo el gas limpio a través de una abertura central situada en la parte superior. El modelo de flujo seguido por el gas dentro del ciclón es de doble vórtice, como ya expliqué en la diapositiva anterior. Las partículas de polvo, debido a su inercia, tienden a moverse hacia la periferia del equipo, alejándose del gas y recogiéndose en el colector situado en la base cónica. En la imagen inferior izquierda vemos ese doble vórtice. Repito, el vórtice externo descendiente y con diámetro mayor para separar partículas de gases, y el vórtice inferior o el vórtice con el diámetro más pequeño, centrado y de dirección ascendente para extraer el aire limpio del equipo. Otros parámetros de diseño: el diámetro del ciclón, que ya dije que debería ser idealmente de menos de 1 metro para que el equipo sea lo más eficiente posible. La caída de presión de menos de 2488,16 pascal. Y la relación de velocidades V sub I sobre V sub S de menos de 1.35. Si esa relación es mayor o igual a 1.35, hay resuspensión. La resuspensión es que el gas, cuando pasa por la tolva y empieza a ascender en el vórtice interno, comienza a arrastrar las partículas que están en la tolva y pues se pierde eficiencia, porque las partículas que ya fueron atrapadas vuelven a la corriente gaseosa. Entonces eso no debe pasar. ¿Y cómo no debe pasar? Bueno, la relación de velocidades no debe ser nunca mayor ni igual a 1.35. Si eso ocurre, hay resuspensión. Entonces, en los cálculos de los ciclones, hay 4 cálculos fundamentales: eficiencia, geometría, resuspensión, como acabo de explicar, y pérdida de carga. Hay 2 métodos de cálculo. Digamos que uno es conocido como el método corto y el otro es conocido como el método largo. El método largo o por Leach y Late, y el método corto por Rosin-Ramler. El método largo y el método corto están relacionados en cuanto a eficiencia y geometría, ya que las geometrías por Leach y Late para ciclones tradicionales pueden ser convencionales, de alta eficiencia o de alta capacidad. Los convencionales son de eficiencia media. Los de alta capacidad son ciclones grandes cuyo diámetro grande hace que sean de baja eficiencia, y los de alta eficiencia son de diámetro pequeño o de baja capacidad, siendo entonces los de alta capacidad aquellos ciclones que se trabajen para caudales de gases de más de 12 metros cúbicos por segundo. Mientras que los ciclones Rosin y Ramler se conocen como ciclones de proporciones normales, y solamente lo hay ese tipo de ciclón, no hay variantes. Además de que las proporciones de los ciclones de proporciones normales son es como en múltiplos de 2 y como muy parejas. Por ejemplo, el diámetro del cilindro es igual al diámetro de la tolva. Son como proporciones muy cuadradas, muy estándar. En los ciclones por Leach y Late vamos a apreciar tolvas mucho más altas que la parte cilíndrica del equipo, y muchas variantes y proporciones con relaciones de decimales, proporciones menos estándar. En cuanto a la resuspensión y la pérdida de carga, el cálculo se hace por igual. No importa si el ciclón es Rosin-Ramler o un ciclón Leach y Late. Entonces, bueno, vamos a centrarnos primero en ver el método de cálculo largo de ciclones o por Leach y Late. Ya les dije que, bueno, este tipo de ciclones nos permite trabajar con ciclones de alta eficiencia, que son de diámetros pequeños, ciclones convencionales y ciclones de alta capacidad con diámetros grandes y bajas eficiencias.
Los ciclones de alta capacidad, como ya les mencioné, son aquellos que trabajan para caudales mayores o iguales a 12 metros cúbicos por segundo. En el gráfico de la derecha apreciamos tres curvas. La curva más baja, que sería como la menos eficiente para un ciclón de alto volumen o de alta capacidad. La curva más pronunciada sería para los ciclones de alta eficiencia. Y la curva del medio es la mitad, ¿no? Los ciclones convencionales. Para las geometrías por Dirichlet o por el método largo, por ejemplo, tenemos en esta tabla 2 las características de los ciclones de alta eficiencia y en la tabla 3 las características de los ciclones convencionales y en la tabla siguiente las características bueno, veamos por ejemplo acá las proporciones geométricas. El diámetro del ciclón, la altura de entrada, el ancho de entrada, la altura de salida, el diámetro de salida, la altura de la parte cilíndrica, la altura de la parte cónica, la altura total, el diámetro de salida. Todas esas proporciones están relacionadas con la nomenclatura. Y la nomenclatura es una fracción o una relación directa al diámetro del ciclón y van a depender del tipo del ciclón, que pueden ser para los de alta eficiencia, por ejemplo Steirman, Swift o Echeverry. Para los convencionales otra vez Swift, pero ahora hay Lapley, Peterson, Whitby y Sense. Entonces, por ejemplo, yo voy a diseñar un ciclón convencional. Puedo escoger cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo escojo un ciclón convencional del tipo Swift. Ok, entonces para ese ciclón tipo Swift, yo le quiero determinar la altura de salida. Entonces, vemos que la altura de salida está acá. Ok, que su nomenclatura es S y que S sobre DC para un ciclón Swift vale 0.5. Entonces, yo digo que S es igual, haciendo el despeje, si S sobre DC de la nomenclatura para un Swift es de 0.5, cuando yo despejo me queda que S es igual a 0,5 por el diámetro del ciclón. Ahora, como ya hemos expuesto, si el diámetro del ciclón debe ser menor o casi que igual a 1 metro, supongamos que yo digo que el diámetro del ciclón es de 90 centímetros. Entonces eso por 0.5 me dice que S, que es la altura de salida del ciclón, si el diámetro del ciclón es de 0,9 metros, entonces S vale 0,45 metros o 45 centímetros. De esa manera, todas las proporciones geométricas están directamente relacionadas con el diámetro del ciclón y lo que hago es igualar la nomenclatura con los valores para crear ecuaciones donde despejo la proporción geométrica que quiero calcular, y con base en el diámetro del ciclón las voy a poder calcular todas. Y eso aplica tanto para ciclones convencionales de alta tasa, de alta capacidad, incluso aplica lo mismo para los ciclones de proporciones normales por el método corto de Rosin-Ramler. El cálculo de la geometría es así para todos.
Ok, entonces eso en cuanto a la geometría. Entonces acá vemos por Leach y Ley las tres geometrías. El ciclón más pequeño que está a la izquierda es el ciclón de alta eficiencia. El ciclón más grande que está a la derecha es el ciclón de alta capacidad y el ciclón del centro es un ciclón convencional. Y pueden ser diferentes según si es Laplace, Swift, Echeverry, Sense, etcétera. Bueno, entonces en cuanto a los cálculos por este método largo, la eficiencia se va a calcular por Leach y Ley por esta ecuación, N sub I. Es como eficiencias por rango. Es 1 menos el exponente de menos 2 por G, que es el factor de configuración. Devolvámonos. Vean, por ejemplo, acá, que ese factor de configuración G ya está tabulado. Por ejemplo, para un ciclón tipo Peterson-Whitby, el valor de G vale 342.29. Entonces ya saben de dónde viene esta G. T sub I es el tiempo sub I, o sea, para cada rango de los tamaños de partícula. Q es el caudal del gas. N es el número que también podemos apreciar aquí en el exponente, y D sub C es el diámetro del ciclón. Entonces, ese N sub I es por rango. ¿Por qué por rango? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que tamaños de partícula entre 0 y 1 micrómetro, entre 1 y 2.5, entre 2.5 y 10, entre 10 y 50, entre 50 y 100 y entre 100 y 500, por ejemplo. Entonces, para cada uno de esos rangos yo determino la eficiencia sub I, y luego cada uno de esos rangos puede tener un porcentaje. Entonces, el cálculo proporcional me va a dar una eficiencia ponderada total del equipo. Entonces, por la teoría de Leach y Ley, tengo que hacer la selección del ciclón, que ya dije que lo puedo seleccionar como de alta capacidad, de alta eficiencia o convencional. Y aquí tenemos las diferentes ecuaciones que se utilizan en ese método. Voy a ampliarlo un poco para detallarlas. Por ejemplo, el área, que es el caudal entre la velocidad de entrada. Es la primera ecuación que vemos allí. Quiere decir que esa es el área de sección transversal de la entrada perpendicular del equipo. D sub C, que es el diámetro del ciclón, si la relacionamos que en esa área de entrada sería A mayúscula, que es el área de entrada, sobre A por B, donde quién es A y quién es B anteriormente lo vimos. Volvamos a la geometría. Por eso les dije que la eficiencia está relacionada con la geometría. Aquí está A y aquí está B. Entonces esa minúscula, cuando despeje de su C, es la altura de entrada y B es el ancho de entrada. Así que con esos valores voy a poder obtener el diámetro del ciclón. O al revés, si ya tengo el diámetro del ciclón, pues me va a dar todas las proporciones geométricas que yo quiera. W, que es la velocidad equivalente, es la raíz cúbica de 4 veces la gravedad por la viscosidad, por la diferencia entre la densidad de la partícula menos la densidad del gas, sobre 3 veces la densidad del gas al cuadrado. La velocidad de saltación, que se calcula teniendo previamente esa W. Esa velocidad de saltación es 4,913 por W. W va a ser el ancho de entrada del ciclón, lo que anteriormente llamábamos B minúscula.
En unas ecuaciones lo llaman B minúsculas, en otras ecuaciones... perdón. En este caso no. En este caso, para B sub S, ese 4,913 por W, esa W es la velocidad equivalente del paso anterior o la ecuación inmediatamente anterior. Por K sub B. K sub B es el factor que multiplicado por el diámetro del ciclón me da B, o la altura de entrada. Eso lo puedo leer en la columna de nomenclatura para el tipo de ciclón. Devolvámonos. Por ejemplo, acá. Para un ciclón tipo SENS. Aquí está B. Aquí está B, que es el ancho de entrada. Para un ciclón SENS, SB es ese factor es de 0.25. Ese factor es K sub E. O sea que K sub E para un ciclón Peterson-Whitby, K sub E vale 0.208, por ejemplo, ¿no? Entonces, volvamos a la ecuación de velocidad de saltación, donde ya este W lo calculo del paso anterior y el K sub E sería leído de las tablas de geometría, donde de su C es el diámetro del ciclón elevado a la 0,067. La B sub I es la velocidad de entrada, que ya dije que puede estar entre 15 y 30 al cuadrado y en raíz cúbica, y abajo es la raíz cúbica de 1 menos K sub E. El K sub E va dentro de la raíz. Esa velocidad de saltación es la que los parámetros de diseño la llaman relación de velocidad, que es B sub I sobre B sub S. B sub I es la velocidad de entrada entre 15 y 30 metros por segundo, y B sub S se obtiene de esa ecuación, y al dividir ellas dos no debe dar más de 1, no debe dar ni igual ni mayor a 1.35 porque habrá resuspensión. Bueno, el resto de valores aquí mencionados, como volumen elevado sobre la salida del ciclón, longitud natural del ciclón y factor de dimensiones lineales, no es necesario hacer ese cálculo. Son ecuaciones poco utilizadas porque por lo general son ecuaciones que nos permiten calcular variables que son poco utilizadas en los ciclones, porque de allí continuaríamos con el volumen evaluado sobre la longitud natural del ciclón, el factor adimensional de proporciones volumétricas, el factor de configuración G. Entonces, a la final, por ejemplo, ese factor de configuración G se puede calcular. Por eso es que lo llaman el método largo, pero si uno sabe cómo comerse esos pasos, el método no va a ser tan largo. Yo que lo he comprobado en varias ocasiones haciendo el cálculo de G por estas ecuaciones y leyendo el factor G en las tablas, y el valor es prácticamente igual. Entonces, es muy insignificante la diferencia como para hacer todo ese poco de pasos de cálculos. Así que uno simplemente lee G y se ahorra este poco de ecuaciones. El T sub I, que va metido en la ecuación de eficiencia, es la densidad de la partícula por el diámetro de la partícula al cuadrado entre 18 veces la viscosidad. Y bueno, volvemos a el exponente de vórtice, que es el exponente n, que está en la ecuación de eficiencia del equipo. 1 menos 0,67 por el diámetro del ciclón elevado a la 0,14 por la temperatura del gas en Kelvin entre 283 elevado todo a la 0.3. Y con eso hallo la eficiencia.
Ya había mostrado la ecuación de eficiencia y a la final tengo que hacer una ponderación. NSOH me permite calcular el delta P, que es la caída de presión, que ya vimos en los parámetros de diseño de la tabla 5 antes mencionada, que no debe pasar de 2400 y algo, 2416 creo, Pascal. Entonces el cálculo se hace en unidades del sistema internacional. Bueno, aún y cuando me puedo quitar algunos cálculos, igual son bastantes calculitos. O sea que efectivamente el método de Leach y Late es largo. Ahora vamos a ver el método más corto, que es por Rosin y Ramler, que no es tan corto. Ni el de Leach y Late es tan largo, aunque sea conocido como el método largo, y el de Rosin y Ramler no es tan corto, aunque sea conocido como el método corto. Para el ciclón de Rosin y Ramler, las proporciones son normales. Normales porque todos son múltiplos de 2. Vean que el B sub C, que es el ancho de la entrada, es el diámetro del ciclón entre 4. O el ancho o el diámetro del ciclón multiplicado por 0.25. O sea que el K sub B en este caso igual es 0.25. Que en los ciclones de Leach y Late casi en todos era 0.25 y solo por ahí en uno era de 0.208. El de SUE, que es el diámetro de salida del gas tratado, es el diámetro del ciclón entre 2, o el diámetro del ciclón por 0.5. HC es la altura de entrada, que es el de su C entre 2. LC es la altura superior del cilindro, que es 2 veces el diámetro del ciclón. Esa misma altura es la del cono inferior, Z sub C. Y así sucesivamente. Son proporciones 2, 4, 8, 2, 4, 8. Proporciones normales, múltiplos de 2. Entonces vean que el equipo es como... en comparación con los anteriores que veíamos esas tolvas más largas y como proporciones más variantes, en este caso son como proporciones más cuadriculadas, que parecieran mostrar como un ciclón más robusto. Entonces, en cuanto a los cálculos, los parámetros clave en el diseño del ciclón son la eficiencia y la pérdida de carga. Hasta ahora no se ha conseguido definir de manera teórica exacta el funcionamiento de un ciclón. La mayoría de las aproximaciones se hallan en la determinación del diámetro de la partícula crítica, es decir, aquel diámetro a partir del cual todas las partículas mayores serán retenidas. Estas aproximaciones establecen ciertas suposiciones relativas al modelo de flujo de gas y a la trayectoria seguida por las partículas en el interior del ciclón. De esta manera surge la ecuación conocida como Rosin y Ramler, que es bastante exacta para la estimación de la eficiencia de los ciclones. En ella se supone que la corriente de gas realiza un determinado número de vueltas a una velocidad constante e igual a la de la entrada de la corriente gaseosa en el ciclón, sin considerar turbulencias ni efectos de mezclado. La teoría es la base de todo. La teoría me está diciendo que la velocidad de entrada es igual a la velocidad del gas. O sea que el gas dentro del equipo no sufre ni retrocesos o frenos ni aceleraciones, por lo que B sub I es igual a B sub G en el método corto o de Rosin-Ramler. Ojo con eso cuando estén haciendo cálculos. Entonces, la eficiencia por el método de Rosin-Ramler también tiene dos maneras de calcularse, igual que en los sedimentadores. Para los ciclones también aplica el modelo de flujo pistón, y que es un modelo más ideal, y el modelo de mezcla perfecta, que es un modelo más real. Y el modelo de mezcla perfecta aquí también es 1 menos el exponente de menos el modelo de flujo pistón, donde el modelo de flujo pistón involucra, ampliemos,
pi por n, que es el número de vueltas o el número de vórtices. Ya les dije que si no lo tienen, lo pueden asumir en 5 vueltas que da el gas desde su entrada hasta chocar con la tolva. Por v sub c, que es la velocidad del gas, que por teoría es igual a v sub i, o a la velocidad de entrada para ciclones Rossing-Ramler. Por el diámetro de la partícula al cuadrado, por la densidad de la partícula entre 9 veces el ancho de entrada del ciclón, por la viscosidad del gas. Estas ecuaciones ofrecen una descripción pobre de la relación entre la eficiencia y el tamaño de la partícula, pero una relación buena para el diámetro de corte, donde el diámetro de corte es el tamaño de partícula para que la eficiencia de separación sea de 50%. Y también va a depender el cálculo del diámetro de corte del modelo utilizado en el cálculo de la eficiencia, o de flujo pistón o de mezcla perfecta. O ese diámetro de corte se puede calcular graficado. La ecuación es logaritmo de n sub i igual al logaritmo de 1/2 más logaritmo del dp sub i entre el de 50. Y cuando me le meto valores a esa ecuación obtengo el gráfico. Este gráfico en el material de apoyo creo que es el gráfico número 10 o el 11, por ahí. Bueno, a diferencia del gráfico para los ciclones de proporciones normales, que recuerdan que eran 3 curvas, la más bajita para el de alta capacidad, la más alta para el de alta eficiencia y en el medio la de ciclones convencionales. Bueno, en Rossing y Ramler solo van a encontrar una curva porque solo hay un tipo de ciclón, que es el ciclón de proporciones normales. Entonces, en el eje X del gráfico van a tener la relación de el D sobre el D50, siendo el D50 el diámetro de corte y el N sub D del eje Y es el rendimiento o la eficiencia del equipo de 0 a 100%. Entonces, si yo me vengo con el eje Y, entro por ejemplo con 80% corto y bajo, verciales, tenía que bajar perfectamente vertical, pero bueno, corto el D sobre D sub P y teniendo el D puedo despejar el D sub C. Igualmente tenemos la ecuación para el cálculo del diámetro del ciclón. Entonces aquí pues también hay que cumplir ciertos pasos de cálculo, ¿no? Tomar un diámetro del ciclón, determinar el diámetro de corte o de 50, con ello buscar la eficiencia del equipo. Al tener la eficiencia para cada rango, obtener la eficiencia global haciendo una ponderación, que la ponderación es el múltiplo del porcentaje de cada rango por la eficiencia dentro de cada rango, y luego verifico si el N sub G, si la eficiencia calculada es menor o igual a la eficiencia exigida. Si no es así, entonces le pongo fin al cálculo. Si es así, entonces la eficiencia aún no es la correcta y debo retomar el cálculo del diámetro. La pérdida de carga, vean que por el método de Rossing-Ramler es la misma ecuación prácticamente que por el método de Lichy-Late. 1/2 de la velocidad del gas al cuadrado por la densidad del gas por H sub E, donde H sub E es K por las proporciones HC, BC entre DC cuadrado. Pero prácticamente con diferencias en las variables es el mismo tipo de cálculo. Ahora tenemos las relaciones. Estas relaciones de cálculo nos permiten hacer unos cálculos rápidos. Por ejemplo, la primera tiene NA, NB, Q sub A, Q sub E. A
es una condición inicial y B es una condición final. N es eficiencia y Q es caudal. Entonces, por ejemplo, para un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, la eficiencia del ciclón es... a ver, vamos a poner valores. La eficiencia inicialmente me dio 80%. Para un caudal inicial de 2 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasa si el caudal en una condición 2 o B yo lo aumento a 3 metros por segundo? ¿Cuánto es la nueva eficiencia del ciclón? Entonces, yo lo que debo hacer es hacer una sustitución de estos datos para apreciar con esa ecuación el resultado. Bueno, entonces yo sustituyo todos esos valores y obtengo de el cálculo que n sub b es de 83,67. ¿Ok? Entonces vemos que con un aumento del caudal de 2 a 3 aumentó la eficiencia de 80 a 83. ¿Qué me permite esto? Hacer cálculos rápidos o estimaciones rápidas de cómo se comporta la eficiencia variando datos como el caudal o la viscosidad o la densidad o la carga. Entonces se utilizan exactamente igual y lo que me permite, repito, es hacer comprobaciones rápidas o estimaciones rápidas del comportamiento de la eficiencia al variar ciertas variables de cálculo o de operación del equipo. Así que los factores que influyen en la eficiencia serán los que están incluidos en esas ecuaciones, como es la velocidad del gas, que a la vez influye en su caudal, la densidad del sólido, el tamaño del ciclón, el caudal, la velocidad del gas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las condiciones de operación y de diseño y vemos que cuando produzco un aumento en la velocidad del gas, aumenta la pérdida de carga, pero también aumenta la eficiencia con costos de inversión que bajan y costos de operación que suben. Cuando aumento la densidad, pues el gas se hace más pesado, así que aumenta la pérdida de carga. Sobre la eficiencia, el efecto es insignificante y la tendencia de costos es ligeramente mayor. Cuando aumento la viscosidad, sobre la pérdida de carga el efecto es insignificante y sobre la eficiencia disminuye la eficiencia con unos ligeramente mayores costos. Cuando aumento la temperatura, disminuye la pérdida de carga, disminuye la eficiencia y hay una tendencia relativamente un poco más alta de los costos. Cuando hago cambios en el polvo, al aumentar la densidad específica, no hay efectos sobre la pérdida de carga, pero la eficiencia se aumenta. Tampoco hay efectos sobre los costos. Cuando aumento el tamaño de la partícula, aumenta la eficiencia, y cuando aumento la carga, aumenta la eficiencia. Cuando incremento el tamaño del ciclón, disminuye la eficiencia, como ya dije, porque los ciclones más pequeños son más eficientes. Disminuye la pérdida de carga, aumenta los costos. Cuando alargo el cilindro, aumento ligeramente la pérdida de carga, aumento la eficiencia, aumento los costos. Cuando aumento el área de entrada de mantenimiento del equipo, disminuye la pérdida de carga, disminuye la eficiencia y aumenta, no hay una clara afectación de los costos, y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a las configuraciones, hay
dos tipos de configuraciones: ciclones en serie y ciclones en paralelo. Por supuesto, la tercera sería una combinación de ambas, los ciclones tanto en serie como en paralelo. En el primer caso, en la primera figura que está a la izquierda, vemos un ciclón único. En las del medio vemos varios ciclones en vista de planta conectados a un solo ducto. En ese caso hay una conexión en paralelo. La conexión en paralelo me garantiza que si el ciclón es muy pequeño, para que sea eficiente, tengo que colocar varios ciclones operando al mismo tiempo para incrementar el caudal que puede ser tratado. Y la figura 23 son ciclones conectados en serie para incrementar la eficiencia. Lo que no se remueve en el uno se remueve en el siguiente. Así que hay tanto conexión en serie y en paralelo a la vez. Esto se conoce como multiciclones, que permite utilizar muchos ciclones conectados tanto en serie como en paralelo para incrementar el caudal y la eficiencia de tratamiento. Ahora, en cuanto a la ubicación del soplador o del ventilador, puede estar tanto antes como después del ciclón. Si está antes, el soplante va a estar en contacto con las partículas porque aún no han pasado por el ciclón para ser removidas. Entonces esas partículas afectan el motor del soplador. Lo pueden dañar más rápidamente. Con el soplante después del ciclón, el soplante va a operar en vacío. Si la válvula de purga de sólidos no posee un cierre hermético, se resuspenden las partículas con la consiguiente disminución de la eficiencia del sistema. Lo más recomendable sería el soplante después del equipo con una buena válvula de purga que no esté dañada para que no haya resuspensión durante la succión. En cuanto a otros aspectos, en cuanto al diseño, hay ciclones húmedos. En el tema más adelante de colectores húmedos, apreciaremos que los colectores húmedos ciclónicos tienen mayor eficiencia, pero también mayor costo por la gestión del agua. Los costos pueden oscilar entre $4.500 a $7.500 por metro cúbico por segundo de gas a tratar en cuanto a la adquisición. Y en cuanto a la operación y mantenimiento, entre $1.500 a $18.000 por metros cúbicos segundo de caudal. Bueno, estos costos son un poco escandalosos para nosotros en Venezuela. Seguramente nosotros, como ingenieros expertos en contaminación atmosférica, basados en las proporciones del cálculo, y bueno, buscando opciones económicas como dando las dimensiones para que el equipo se construya en un taller de herrería, va a salir mucho más económico. Bueno, vamos a ver cálculos. En este caso voy a comenzar con un cálculo por el método corto de Rosin-Rambler. El enunciado dice que una corriente de aire a 50 grados centígrados y presión atmosférica arrastra partículas sólidas de 1.2 gramos sobre centímetros cúbicos de densidad con un caudal de 180 metros cúbicos por minuto. Se requiere trabajar en corriente con un ciclón para remover el 90% de las partículas con diámetro mayor a 50 micrómetros, determinar la geometría del ciclón basada en el diámetro de corte, evaluar la resuspensión y la caída de presión, todos los cálculos. Los datos: la temperatura, la presión, la densidad de las partículas, el caudal, la eficiencia, que debe ser mayor o igual a 90% para el diámetro crítico escogido de 50 micrómetros. Solución: busco el diámetro de corte en la figura 11, página 14 del material de apoyo. Esa figura es más o menos como el gráfico, bueno, de hecho ya lo vimos anteriormente en esta presentación. Es un gráfico con el eje
de eficiencia, el eje X de la relación entre el diámetro de partículas y el diámetro de corte, con una curva única, ya que aplica para un ciclón de proporciones normales. Cuando me meto con 90% de eficiencia, leo un valor de diámetro de partícula entre diámetro de corte de 3. Mi diámetro de partícula es de 50 entre 3. Me dice que el diámetro de corte es de 16,67 micrómetros. Recuerden que el diámetro de corte es el diámetro para 50% de eficiencia. Si llevo ese valor a centímetros, me da 1.667 por 10 a la menos 3. Teniendo el diámetro de corte, voy a buscar el diámetro del ciclón. La geometría depende del diámetro del ciclón, por lo tanto es un parámetro muy importante. El diámetro del ciclón es igual a 13,96 por la velocidad de entrada en centímetros sobre segundos, por la densidad de la partícula menos la densidad del gas por el diámetro de corte al cuadrado entre la viscosidad. La velocidad de entrada puede estar entre 15 y 30. Les dije que la estándar es de 22. Voy a tomar ese 22 metros sobre segundos, que serían 2200 centímetros por segundo, si la tengo que meter en centímetros sobre segundos en la ecuación. Voy a aplicar la ley de gases ideales para hallar la densidad del gas, ya que la ley de gases ideales dice que la densidad del gas es presión por peso molecular entre R por T. Al sustituir la presión de una atmósfera, el peso molecular de 29, el R que es de 0,082 y el T que es de 50 grados centígrados, cambiándolo a Kelvin, la densidad del gas me da 1,095 kilogramos sobre metros cúbicos. Buscando la viscosidad del aire a la temperatura de 50 centígrados o 323 Kelvin de la tabla 5 del material de apoyo, que está en la página 6, esa tabla donde están las viscosidades del aire, voy a leer que para una temperatura de 300, entonces en esa tabla 5 leo para una temperatura de 300 Kelvin la viscosidad es de 0,0666 kilogramos sobre metros por hora. Para 350 Kelvin es de 0,0748. Interpolando voy a obtener una viscosidad de 0,0704. Convirtiéndola a las unidades que necesito, va a ser de 1,96 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetros por segundo. Si lo hago por la figura 7, que no es una tabla, es una figura, directamente con la temperatura puedo leer la viscosidad. Me da 1,9 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetros por segundo. Por un lado me da 1.96, por el otro me da 1.90. O sea, prácticamente lo mismo. Sustituyendo todo eso en la ecuación, hallo el diámetro del ciclón. El diámetro del ciclón me da de 538 centímetros. Bueno, un ciclón grande. No creo, por lo tanto, que sea tan eficiente, ya que mientras más pequeños, más eficientes son. Ya veremos cómo nos da la eficiencia. Compruebo el diámetro del ciclón con otra ecuación disponible, que es a partir de la ecuación del diámetro de corte, que dice que es igual a la raíz cuadrada de 9 por la viscosidad por el ancho de entrada entre 2pi por el número de vueltas por la velocidad del gas por el diámetro por la densidad de las partículas. Usando un número de vueltas de 5, el diámetro del ciclón me vuelve a dar 5.39 metros o 539 centímetros de nuevo. Entonces, bueno, pues el ciclón es grande. El resultado del diámetro del ciclón es igual en ambas ecuaciones. Vamos a evaluar la eficiencia. Voy a utilizar el método de mezcla completa, que es 1 menos E a la menos la ecuación de eficiencia de flujo pistón. Para ello, pi
N, que es el número de vueltas, 5. La velocidad del gas es la misma velocidad de entrada, en este caso 22. El diámetro de partícula al cuadrado, la densidad de la partícula entre 9 por el ancho de entrada, que para un ciclón de proporciones normales es el diámetro del ciclón entre 4, y me da cuando sustituyo el diámetro del ciclón, que es 5,39 entre 4, SW me da 1,348 metros. Sustituyendo, la eficiencia me da 98,89%. Bueno, es más de 90%, que es lo que quiero. Entonces, a pesar de que el ciclón va a ser grande, es eficiente. De hecho, en las primeras imágenes de esta clase vimos que los ciclones eran bastante grandes. Así que hallo la geometría del equipo. Ya vimos que todas las proporciones geométricas están directamente relacionadas con el diámetro del ciclón. Así que busco el de C, DE, HC, LC, SC, ZC y JC, que son las diferentes variables como el ancho de entrada, diámetro de salida, altura de entrada, altura de la parte cilíndrica, etc. Los valores de 1.34, 2,69 metros, etc., que apreciamos allí, son las que nos permite hacer como el plano del equipo. Vamos a evaluar la resuspensión, que es la relación entre V sub I sobre V sub S. Para hallar V sub S necesito W sub X previamente, que es 4 por la gravedad, 9.81, por la viscosidad, 1.9 por 10 a la menos 5, por el diámetro de la partícula, 1200, menos el diámetro del gas, 1,095, entre 3 por la densidad del gas al cuadrado, que es 1,095 al cuadrado. Eso me da 0,6287. Con eso hallo la velocidad de saltación. Me está dando 17.26. Y cuando divido 22, que es la velocidad de entrada, entre 17.16, me da 1.28. Como es menor de 1.35, no hay resuspensión. Evalúo la caída de presión. Delta P es igual a menos un medio de la densidad del gas por V sub I al cuadrado por N sub H. Calculo N sub H. Que bueno, vean que aquí hice una tabla, porque el cálculo es igual aunque sea el diferente método, y las ecuaciones parecieran verse diferentes por efectos de nomenclatura de las variables, pero el cálculo es el mismo. Entonces en Rosin-Rambler y en Leach-Ley el cálculo del N sub H con el K de 16 es equivalente. En el de Leach-Ley es K por A por B, que ese K vale 16. A es el ancho de entrada, B es A es la altura de entrada, B es el ancho de entrada y D sub S es el diámetro de salida. Se hace el cambio en Rosin y Rambler. K sigue siendo 16, HC es la altura de entrada, B sub C es el ancho de entrada y D sub es el diámetro de salida. Como esas proporciones geométricas ya las calculé porque todas están aquí calculadas, lo que hago es hacer la sustitución y obtengo que ese valor de NH vale 8. Cuando sustituyo, la caída de presión me da 2119. Como no debe superar 2488, se aprueba la caída de presión. Entonces la eficiencia me dio 98, es más de 90. La resuspensión, no hay resuspensión, y la caída de presión es menor que la máxima aceptable. Todo eso se traduce en que el diseño del equipo es aceptable. Entonces, pues, el diseño es, al menos desde el punto de vista de los cálculos, el equipo va a funcionar como es deseado. Va a ser grande, pero va a funcionar. Vamos a hacer un ciclón por Leach y Ley, por el método largo.
El enunciado dice, una empresa necesita instalar un ciclón para el control de material particulado con una eficiencia máxima de 70% en una corriente de aire con un flujo volumétrico de 3.2 metros cúbicos por segundo. La concentración del material en el aire es de 2,5 gramos sobre centímetros cúbicos y su densidad es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. La temperatura de emisión es de 723 Kelvin a una presión de 83.5 kilopascal. Determine cuál es el ciclón más adecuado para la empresa, la caída de presión y geometría. Además, evalúe la resuspensión. Se sabe que el análisis de material particulado de la corriente es la siguiente. Para un tamaño de partículas entre 5 a 10 micrómetros, el porcentaje másico es de 45%. Para entre 10 y 30 es de 25, para entre 30 y 50 es de 15, para entre 50 y 70 es de 10 y de 70 a 100 es de 5. Todos esos porcentajes suman 100%. Saco los datos, veo las solicitudes o lo que tengo que calcular y comienzo con la eficiencia. Se estima la eficiencia preliminar con ayuda de la figura 10 del material de apoyo, que es la que tiene en el eje Y la eficiencia, en el eje X el diámetro de las partículas y las tres curvas para el ciclón de alta eficiencia convencional y el de alta capacidad. Se requiere un diámetro de partícula representativo partiendo del análisis de partícula, donde dice que para partículas entre 5 y 10 micrómetros la eficiencia, el porcentaje másico es de 45%. Entonces un diámetro de partícula en ese rango entre 5 y 10 micrómetros es de 7.5. Así que multiplico 7.5 por 0.45. Luego el siguiente rango es de 10 a 30. De 10 a 30 un tamaño promedio es 20. Y ese 20 acá. Entre 5 y 10, 7.5 por 0.45. Entre 10 y 30 es 20 por 0.25. O por ejemplo aquí entre 50 y 70 el promedio es 70 por 0.1 o 10%. Entonces ese es el cálculo que estoy haciendo acá y que me da como resultado 25 micrómetros como diámetro representativo. Entonces con ese diámetro representativo entro y veo las eficiencias de arriba y hacia la izquierda y veo para cada equipo qué eficiencia puedo obtener. Como el caudal es de menos de 12, desprecio. El caudal es de 3.2. Desprecio los ciclones de alta capacidad. Así que o trabajo con uno convencional o con uno de alta eficiencia. Para el convencional del gráfico me da 88% y el de alta eficiencia me da 95%. La eficiencia solicitada en el enunciado es mayor a 70%. Ambos cumplen. Como ambos cumplen, yo diseño el que yo quiera. El caudal es grandecito. Así que no me quiero arriesgar con el de alta eficiencia, que es un ciclón pequeño, que de repente el alto caudal que va a pasar por el equipo haga que funcione de manera inadecuada. Entonces voy a diseñar un ciclón convencional. Bien, comienzo con la eficiencia. La ecuación de eficiencia ya la hemos comentado antes con el factor de configuración. Bueno, aquí lo que hago es colocar las fórmulas que voy a utilizar en el cálculo, como el factor KC de proporciones volumétricas, el factor BSC del volumen del ciclón evaluado a la salida, la ecuación B sub R del volumen del ciclón. Por acá tenemos la longitud del ciclón, el factor K sub L, etc. Entonces, para hacer el cálculo de la eficiencia,
Bueno, aquí muestro la ecuación de T sub I, el caudal, el exponente de vórtice, el diámetro del ciclón. Entonces, voy a hacer el cálculo con una velocidad estándar de 22 metros por segundo. Comienzo buscando el diámetro del ciclón. Lo voy a trabajar por el área de entrada. El área de entrada es el ancho por la altura de entrada, A por B. El caudal es de 3.2 y la velocidad de entrada es de 22. Me da un área de entrada de 0,1455. Vamos a buscar K sub A y K sub B. K sub B de 0.25 y K sub A de 0.5 para un ciclón convencional Laplace. Haciendo las sustituciones en esta ecuación que deduje por acá, con estos valores obtengo un diámetro del ciclón de 1,08. Bueno, es un poquito mayor de 1 metro, pero no tanto, entonces me parece un buen valor de diseño. Con eso busco, habiendo buscado el diámetro, puedo buscar la geometría del equipo. A, B, S de su S, H, Z, H mayúscula y B mayúscula. Repito, para un ciclón convencional Laplace. Voy a calcular K sub L. Bueno, ese y L. Realmente esos cálculos los pueden obviar. Asimismo, el cálculo de B sub R lo pueden obviar. ¿Cuál es el cálculo que real? Bueno, es que aquí miren, hice el cálculo de todo hasta llegar a el G. Vean que el G calculado es de 399 y el G tabulado es de 402. El error es de apenas 0,87%, ni siquiera un 1%. Por eso es que les decía que como el error es tan bajo, valía la pena tomar directamente el G tabulado y ahorrarnos ciertos cálculos. Ahora, para el caso del T sub I, ya mostré la ecuación anteriormente. El T sub I se va a calcular para cada uno de los rangos. En cuanto a la viscosidad, si lo hago por la figura 7, con la temperatura, la viscosidad me da de 3.3 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetros por segundo. Entonces, con ello puedo hacer el cálculo de cada uno de los tiempos T sub I. Para entre 5 y 10, para entre 10 y 30, para entre 30 y 50, para entre 50 y 70 y para entre 70 y 100 micrómetros. Esos valores dan súper bajos en segundos. Calculo la eficiencia. El exponente de vórtice n me da 0,57 y con ello comienzo a buscar las eficiencias en cada uno de esos rangos. En el primer rango me dio de 66,6%, luego 87%, 95%, 98% y 99,41%. Mientras más grandes son las partículas, más altas son las eficiencias. Cuando hago la eficiencia global, multiplicando la eficiencia de cada rango por el porcentaje másico de cada rango, la eficiencia global me da de 80,92% y como es mayor de 70%, se aprueba el diseño. Se calcula la pérdida de carga como menos un medio de la densidad del gas por la velocidad del gas al cuadrado por NH. La densidad del gas por ley de gases ideales me da 0,4031 kilogramos sobre metros cúbicos. NH me da 8. Vean que en el de proporciones normales también NH me dio 8, un factor muy típico o un resultado muy típico.
Con ello la caída de presión me dio de 780 pascales. Es mucho menor de los 2416. Bueno, aquí coloqué por redondear 2500 pascal, pero es exactamente 2416. Entonces se aprueba el diseño. Evalúo la resuspensión como la relación entre B sub I sobre B sub S. Recordando que para hallar B sub S primero necesito W sub X. El valor de W sub X me da de 1.38 con un valor de B sub S de 33.82. Al dividir 22 entre 33.82, que es la relación B sub I sobre B sub S, me da de 0,65. Eso es mucho menor de 1.35, por lo tanto no hay resuspensión y se aprueba el diseño. Así que finalmente lo que hago es mostrar el plano del equipo con las diferentes proporciones geométricas calculadas. Finalmente les pongo varios problemas propuestos. Aquí hay 1, 2, 3 problemas propuestos para que practiquen el tema de ciclones. Espero que esta clase haya sido de su agrado, que sea de su provecho. Ante cualquier duda estoy atento a responderlas. Me despido.